El Holocausto fue causado tras el Tratado de Versalles de 1919, donde las potencias aliadas como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia establecían que en este tratado el 13% del territorio europeo de Alemania iba a ser retirado y el 100% del territorio africano también se iba a ir. Al igual que el 6.5% de personas y 7 millones de personas fueron obligadas a dispersarse. Tras estos actos, Weimar trató de delimitar la pobreza, el desempleo, entre otras. Sin embargo, en vez de esto, logró la pérdida de confianza y logró que otros partidos lograran alcanzar la mayoría. Uno de estos fue el Partido Nacional Socialista, donde la mayoría eran trabajadores y era representativo del pueblo. El otro era el Partido Socialdemócrata, que era una minoría no representativa del pueblo, al ser una burguesía. Los alemanes, al estar hundidos en total miseria, decidieron aceptar a este partido, a pesar de que el líder era Adolf Hitler, quien proponía ideas racistas. Para comprender este tema tan delicado como lo es el Holocausto, que es la quema y desaparición de cultura, se deben de comprender primero algunos de los puntos más importantes de este conflicto. El primer punto de este conflicto es el nacionalismo adquirido. En el nacionalismo adquirido se da por la identidad nacional excluyente, donde únicamente se aceptan a quienes comparten lenguaje, historia, tradiciones, entre otras. Este nacionalismo adquirido se da y en este se establece la patria y obligaciones, como lo es la milicia y el sacrificio por esta. Sin embargo, también existe otro nacionalismo, que es el nacionalismo extremista, donde se promueve por medios de difusión, propaganda, exclusión, segregación y nueva implementación de costumbres. Al hacer esto, Hitler, aún siendo un presidente y excluyendo culturas y minorías, se convirtió en enemigo internacional por el estado autoritario que estaba promoviendo, donde únicamente él podía ser el gobernante y no podía ser de manera democrática. Al ser él un enemigo internacional, causó que este estado ya no fuera reconocido como cualquier estado, sino que dejara de ser reconocido por su tipo de gobierno y empezara a ser excluido. El realismo es un aspecto muy importante durante el Holocausto, empezando con que el Partido Nacional Socialista de Alemania era muy nacionalista y conservador, hasta tal punto que pensaban que su raza era superior, o sea, los nativos en Alemania, y por lo tanto los demás debieran ser tratados como inferiores, esto es basándose en los diferentes discursos que dio Hitler. A continuación les presentamos un fragmento de uno de sus discursos dado el 13 de agosto de 1920 en Múnich. Aquellas razas, hoy llamadas arias, crearon todas las grandes culturas del mundo antiguo. Sabemos que Egipto fue llevado a su nivel de cultura por inmigrantes arios. Del mismo modo Persia y Grecia. Los inmigrantes eran arios, rubios, de ojos azules, y sabemos que fuera de estos estados arios, ningún estado civilizado ha sido fundado. Ahí surgieron las razas mezcladas, entre ellas del sur, negras, de ojos oscuros y de color oscuro, los inmigrantes, pero ellas fracasaron en crear algún estado grande de cultura creativa. ¿Por qué es que solo los arios poseyeron la capacidad de crear estados? Fue debido casi exclusivamente a su actitud hacia el trabajo. Así vemos ya aquí una gran diferencia, ya que un judío escrito esto carece de importancia si es verdadero o no, porque esto todavía refleja la opinión de la judería sobre el trabajo. Para ellos el trabajo no es un deber ético, obvio, sino como máximo un medio de subsistencia. En nuestros ojos esto no es el trabajo, porque en ese caso cualquier actividad que satisfaga la autoconservación sin consideración por el prójimo podría ser llamada trabajo. Y sabemos que este trabajo en el pasado consistió en el saqueo de caravanas, y hoy en el saqueo
planificado de agricultores, industriales y trabajadores endeudados. La forma ha cambiado, pero el principio es el mismo. No lo llamamos trabajo, sino robo. Gracias a este holocausto, se generaron los derechos humanos de 1947. Estos buscan cambiar todo el esquema que se tiene, haciendo que no se pueda volver a deshumanizar a una persona, como ya se vio anteriormente. Esta deshumanización consistió en quitarle el nombre a una persona y gracias a esto en teoría ya no tenía derechos, pero con esta nueva Declaración de los Derechos Humanos esto ya no es factible, ya que todo ser humano tiene derechos humanos y uno de estos derechos humanos es el tener nombre, o sea, una identidad. Otro, por ejemplo, podría ser tener una vivienda, tener salud, tener educación, tener una familia. Y cuando se comete un crimen contra la humanidad, es una violación a estos derechos, un crimen que atenta contra los derechos de una persona. Un ejemplo podría ser el quitarle la vivienda a toda una población. Los juicios en el Holocausto fueron tanto internacionalmente, ya que muchos países juzgaban al propio gobierno nazi o al gobierno alemán de esa época. Y los juicios de Nuremberg eran juicios que se llevaban a cabo hacia personal que apoyaba a los nazis o que participó o tuvo cierta complicidad con ellos. Y ellos mismos se declaraban inocentes, ya que ellos estaban bajo la influencia de las comunicaciones y de toda la manipulación que sufrieron durante este holocausto. Y en estos juicios se juzgó a muchas personas, las cuales dijeron no estar de acuerdo y hoy fueron juzgadas como culpables, una por una, de los crímenes contra la humanidad. También están los crímenes de odio, que son crímenes que se cometen por el mero hecho de odiar a una persona o un determinado grupo de personas, como fue el odio de los nazis hacia los judíos. Y gracias a esto se crearon una serie de leyes contra los genocidios que establecen en la ONU y en Viena. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que este documental sea útil para ustedes. Gracias por su atención.